Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo seminario de Biología e Introducción a la Biología Celular. En esta oportunidad vamos a continuar explorando la organización molecular de las células y hoy nos centraremos en los ácidos nucleicos. En primer lugar, vamos a introducirnos en el estudio de los ácidos nucleicos, abordando sus características generales, su composición química y su clasificación. Luego nos enfocaremos en los dos tipos principales, el ADN y el ARN. Vamos a conocer su estructura, sus componentes, la diferencia entre ambos y también los distintos tipos de ADN y ARN presentes en las células. Los ácidos nucleicos son macromoléculas fundamentales para la vida, ya que almacenan, transmiten y permiten la expresión de la información genética en todos los organismos. Como vimos en el seminario anterior, algunas biomoléculas, como las proteínas y los hidratos de carbono, se forman por la unión de monómeros. En este caso, los monómeros son los nucleótidos, que se enlazan mediante enlaces fosfodiéster, dando lugar a largas cadenas llamadas polinucleótidos. Existen dos tipos principales de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico, ADN, que contiene la información genética hereditaria, y el ácido ribonucleico, o ARN, que participa en la expresión de esa información, especialmente durante la síntesis de proteínas. A lo largo del seminario vamos a profundizar en su estructura, composición y funciones, para entender mejor cómo participan en los procesos celulares. Para comprender la estructura de los ácidos nucleicos, primero tenemos que conocer a sus monómeros, los nucleótidos. Cada nucleótido está formado por tres componentes principales. En primer lugar, una base nitrogenada, que puede ser una purina o una pirimidina según su estructura química. Las bases purinas tienen dos anillos y las pirimidinas uno solo, como se muestra en el recuadro violeta. A continuación lo vamos a ver con mayor detalle. Por otro lado, una pentosa, es decir, un azúcar de 5 carbonos. Según lo que tenga en el carbono 2, se distingue en ribosa, si tiene un grupo hidroxilo presente en el ARN, o desoxirribosa, si tiene un hidrógeno presente en el ADN. Esta diferencia está indicada en el esquema con la letra R. Y por último, 1, 2 o 3 grupos fosfato, que se unen al carbono 5 del azúcar. Según la cantidad de fosfatos, hablamos de nucleótidos mono, di o trifosfatados. A la derecha vemos cómo estos bloques se repiten formando una cadena de nucleótidos que constituye la base estructural de los ácidos nucleicos. Ahora que ya conocemos las tres partes que tiene un nucleótido, es importante distinguir entre un nucleósido y un nucleótido, dos conceptos que muchas veces se confunden. Si la base nitrogenada está unida solamente al azúcar, hablamos de un nucleósido. Si a ese nucleósido se le agrega al menos un grupo fosfato, se convierte en un nucleótido. Esta diferencia es clave porque solo los nucleótidos pueden formar parte de los ácidos nucleicos. En cambio, los nucleósidos no forman cadenas, aunque muchos de ellos cumplen funciones energéticas o regulatorias en la célula. Ahora que conocemos los componentes principales de los nucleótidos y la diferencia entre nucleósido y nucleótido, vamos a detenernos en uno de esos componentes, las bases nitrogenadas. Estas bases se dividen en dos grupos, según su estructura. Por un lado, como dijimos, las purinas, que tienen dos anillos fusionados, son la adenina y la guanina. Ambas están presentes tanto en el ADN como en el ARN. Y por otro lado, las pirimidinas, que contienen un solo anillo. Son la citosina, presente en el ADN y el ARN, la timina, exclusiva del ADN, y el uracilo, exclusivo del ARN. Estas bases se denominan nitrogenadas porque contienen átomos de nitrógeno en su estructura cíclica. Además, se comportan como compuestos ligeramente básicos. Más adelante, cuando veamos la estructura del ADN, vamos a analizar cómo estas bases se emparejan o complementan entre sí,
mediante puentes de hidrógeno, lo que le permite la formación de la doble hélice característica. Además de formar parte de los ácidos nucleicos, los nucleótidos también pueden participar en la estructura de otras macromoléculas esenciales para la célula. Un ejemplo fundamental es el ATP o adenosin-trifosfato, que cumple una función clave como fuente principal de energía para muchas funciones celulares. El ATP está formado por una adenina, una ribosa, ambas forman el nucleósido adenosina, y 3 grupos fosfato. Como vemos en la imagen superior, estos grupos fosfato están unidos entre sí por enlaces ricos en energía. Cuando una de esas uniones se rompe, por ejemplo mediante una reacción de hidrólisis, como se muestra abajo, el ATP se convierte en ADP, adenosin difosfato, y se libera energía que la célula puede utilizar de forma inmediata. Por eso decimos que el ATP actúa como una moneda energética, lista para ser usada en procesos celulares como el movimiento, el transporte de sustancias o la síntesis de macromoléculas. Además de formar parte del ADN y ARN y de cumplir funciones energéticas como vimos con el ATP, algunos nucleótidos y sus derivados también participan como mediadores en importantes procesos celulares. Por ejemplo, el GTP y el AMP cíclico son fundamentales en la transmisión de señales, es decir, en los mecanismos por los cuales una célula responde a estímulos externos. Estas funciones están vinculadas a receptores de membrana y cascadas de señalización, y lo vamos a retomar más adelante. En bacterias, algunos derivados, como el PPGPP, permite regular la síntesis de ARN en respuesta a condiciones ambientales. Por último, ciertos nucleótidos actúan como efectores alostéricos, modulando la actividad de enzimas al unirse a ciertos sitios del centro activo. Esto nos muestra que los nucleótidos no solo forman parte de los ácidos nucleicos, sino que también intervienen activamente en la regulación y el funcionamiento celular. Ahora vamos a detenernos brevemente en un detalle clave, el tipo de azúcar o pentosa que pueden contener los nucleótidos. Cuando hablamos sobre los componentes de un nucleótido, mencionamos que existen dos tipos de pentosas en los ácidos nucleicos. La ribosa, que se encuentra en los nucleótidos del ARN, y la desoxirribosa, presente en los nucleótidos del ADN. La diferencia entre ambas está en el carbono 2. Mientras que la ribosa tiene un grupo hidroxilo, la desoxirribosa tiene solo un hidrógeno, en ese mismo lugar. Aunque parezca un cambio menor, esta diferencia química va a influir en las propiedades y funciones de las moléculas que contienen cada uno de estos azúcares. Ahora que reconocemos las pentosas que forman parte de los nucleótidos, vamos a detenernos en los dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. Ambos están formados por cadenas de nucleótidos, pero se diferencian en su composición química. En el ADN, los nucleótidos contienen un grupo fosfato, una desoxirribosa como azúcar, y pueden tener adenina, guanina, citosina o timina como base nitrogenada. En el ARN, los nucleótidos contienen un grupo fosfato, ribosa como azúcar, y en lugar de timina aparece el uracilo junto con adenina, guanina y citosina. Estas diferencias en la pentosa y en las bases son fundamentales para las funciones específicas de cada ácido nucleico. Además de su composición, el ADN y el ARN se organizan de forma distinta. El ADN generalmente está formado por dos cadenas que se enrollan formando una doble hélice, es decir, es bicatenario. El ARN, en cambio, suele presentarse como una sola cadena o monocatenario. Otra característica importante es la polaridad de las cadenas, que se refiere a la dirección en la que se unen los nucleótidos. Cada nucleótido se enlaza mediante un grupo fosfato
al carbono 3 de la pentosa anterior y al carbono 5 del siguiente, generando así una cadena con un extremo 5 libre con fosfato y un extremo 3 libre con un grupo hidroxilo. Este detalle estructural será clave cuando veamos cómo se replican o transcriben estas moléculas. El ADN es una molécula formada por dos cadenas de nucleótidos complementarias y antiparalelas que se enrollan formando una doble hélice. Esta estructura fue propuesta por Watson y Crick en 1953 a partir de datos obtenidos por otros científicos. Este modelo permitió entender cómo se almacena, copia y transmite la información genética. Algunas características clave del modelo de doble hélice son: está formada por dos cadenas de polinucleótidos que se enrollan en torno a un eje imaginario. Las cadenas son antiparalelas, es decir, una tiene dirección 5,3 y la otra 3,5. La doble hélice tiene un giro dextrógiro, es decir, en sentido horario, y presenta un surco mayor y un surco menor alternados a lo largo de su recorrido. Cada vuelta completa de la hélice abarca aproximadamente 10,5 pares de bases y mide unos 3,4 nanómetros. En el exterior de la hélice se encuentra el esqueleto azúcar-fosfato, mientras que en el interior se ubican las bases nitrogenadas, enfrentadas de forma complementaria. Las bases se aparean siempre de la misma manera: adenina con timina, mediante 2 puentes de hidrógeno, y guanina con citosina, mediante 3 puentes de hidrógeno. Esta complementariedad asegura la fidelidad en la replicación. Además, las bases se apilan unas sobre otras, estableciendo interacciones hidrofóbicas que también estabilizan la hélice. En resumen, el ADN es una estructura altamente organizada, estable pero flexible, capaz de abrirse y cerrarse temporalmente para permitir procesos como la replicación o la transcripción, procesos que verán con mayor profundidad en próximos seminarios. Aunque solemos pensar en el ADN como la estructura clásica de doble hélice, actualmente se sabe que existen distintas formas helicoidales que puede adoptar la molécula según el contexto. La forma B, que acabamos de estudiar, es la más común en condiciones fisiológicas. Es la descrita por Watson y Crick, que tiene un giro dextrógiro, es decir, en sentido horario, 10,5 pares de bases por vuelta, y las bases están orientadas perpendicularmente al eje de la hélice. Por otro lado, la forma A, también dextrógira, tiene una hélice más compacta y con las bases inclinadas respecto al eje. No se encuentra en condiciones normales en la célula, sino que aparece en ambientes con baja humedad o durante la cristalización en laboratorio. Y por último, la forma Z o levógira, es decir, que gira en sentido antihorario. Presenta un aspecto irregular y en zigzag, de ahí su nombre. Se encuentra en regiones del ADN con muchas repeticiones alternadas de citosina y guanina, y podría estar relacionada en ciertos mecanismos de regulación. Estas variaciones muestran que la estructura del ADN no es rígida, sino que puede presentar variaciones estructurales, lo cual añade un nivel más de complejidad a su función biológica. Aunque el ADN está siempre compuesto por los mismos 4 nucleótidos, su forma, ubicación y nivel de organización varían según el tipo de organismo. Como vimos en la sección anteriormente, las células procariotas, como las bacterias, no tienen un núcleo definido. En ellas, el ADN se presenta como una única molécula circular, conocida como cromosoma bacteriano, que se encuentra libre en el citoplasma. Para ocupar menos espacio, suele estar súper enrollado. En cambio, en las células eucariotas, el ADN se encuentra dentro del núcleo, organizado en varias moléculas lineales, una por cada cromosoma. Estas moléculas se asocian con proteínas especiales que ayudan a empaquetarlas adecuadamente. Más adelante vamos a ver cómo se logra este empaquetamiento. Por último, los virus, aunque no se consideran seres vivos, también pueden contener material genético,
que puede ser ADN o ARN, dependiendo del tipo. En el caso del virus que vemos aquí, un bacteriófago, es decir, que infecta bacterias, el material genético es ADN bicatenario, empaquetado dentro de una cápside proteica. Esta diversidad en la forma y organización del ADN refleja cómo cada tipo de organismo ha desarrollado estrategias distintas para guardar y manejar su información genética. Como vimos antes, el ARN, a diferencia del ADN, está formado por una sola cadena de nucleótidos. Contiene el azúcar ribosa y utiliza uracilo en lugar de timina. Su principal función es participar en la expresión de la información genética, permitiendo que las instrucciones contenidas en el ADN se traduzcan en proteínas. En las células encontramos tres tipos principales de ARN, cada uno con una estructura particular y un rol específico. El ADN mensajero, que copia y transporta la información genética desde el ADN hasta los ribosomas. El ARN de transferencia, que lleva los aminoácidos hasta el ribosoma para ensamblarlos en una proteína. Y finalmente el ARN ribosomal, que se asocia con proteínas para formar los ribosomas, donde ocurre finalmente la síntesis proteica. En próximos seminarios verán cada uno de estos ARN con mayor detalle. Estos tres tipos de ARN trabajan de forma coordinada en uno de los procesos más fundamentales para la vida, la traducción del código genético en proteínas funcionales, proceso que también abordaremos más adelante. Para finalizar, podemos integrar todo lo trabajado en este esquema conocido como el dogma central de la biología celular. Este modelo fue propuesto por Francis Crick en 1970 y resume el flujo de la información genética en las células. El ADN es quien almacena la información hereditaria. Esa información se copia en una molécula de ARN, especialmente ARN mensajero, en un proceso llamado transcripción, y luego la secuencia de ese ARN se interpreta o traduce para fabricar una proteína. Además, el ADN puede replicarse, es decir, generar copias de sí mismo para asegurar su transmisión a nuevas células. Este esquema, aunque luego fue ampliado con algunos casos particulares, sigue siendo una herramienta fundamental para comprender cómo la información genética se conserva, se expresa y da lugar a las funciones celulares.